En el helado silencio de la montana rural, una actividad inusual ocurrió bajo un cobertizo abandonado. Los habitantes locales no le prestaron atención. Los transeúntes siguieron su camino, pero cada noche, un sonido solitario perturbaba la quietud, un pastor alemán, completamente solo, excavando la tierra como si persiguiera fantasmas. Su nombre era desconocido. Su búsqueda permaneció como un misterio hasta que un hombre de 60 años se convirtió en su vecino y desenterró una verdad oculta que conectaba al perro con un soldado perdido en conflicto y con un vínculo que se resistía al olvido. Lo que descubrirían juntos estaba destinado a alterar ambas vidas permanentemente. Esto no es simplemente una narración de supervivencia, trata sobre la lealtad que trascendió la muerte, el dolor que encontró expresión y un amor que regresó arañando desde el más allá. La vieja granja había permanecido desierta durante muchos años, su tejado caído como hombros cansados, las paredes perdiendo pintura como un recuerdo desvaneciéndose que se esfuerza por desaparecer. En el límite de la propiedad había un cobertizo descuidado, parcialmente engullido por las malas hierbas, su puerta entreabierta como si hubiera dejado de contender con el viento. La mayoría lo pasaría por alto sin pensarlo dos veces. Sin embargo, algo en su interior seguía en movimiento, algo animado. Cada noche, desde debajo de sus podridas tablas del suelo, llegaba el sonido de garras contra la tierra, no frenético, no hostil, sino constante, deliberado, como si alguien estuviera intentando excavar el tiempo mismo. Sombra había estado presente durante días, quizás semanas, un pastor alemán con el pelaje enmarañado y un cuerpo demacrado por el hambre. El collar alrededor de su cuello estaba tan deteriorado que apenas se distinguía que alguna vez había sido rojo. Una de sus patas traseras se arrastraba ligeramente, herida, aunque no recientemente. Y sin embargo, cada noche regresaba al mismo lugar debajo del cobertizo y comenzaba a cavar, no por sustento, no para eludir, sino por algo diferente, algo más profundo. La excavación no era amplia, ni estaba bien formada, se parecía más a un ritual, un acto de desesperación despreocupado por el resultado, preocupado solo por la persistencia. Nunca ladraba, nunca aullaba. Sus ojos, nublados por el dolor, miraban al vacío mientras continuaba, pata tras pata, arrastrando tierra fría hacia su pecho. No poseía manta, ni refugio del viento que cortaba las colinas de Montana. Pero aún así, permanecía. Aún así, cavaba. Porque algunas penas no se solidifican, se entierran. Justo más allá del límite de la propiedad, Walter Rojas había regresado a un lugar que una vez había jurado no volver a visitar. 60 años de edad, su rostro grabado con dolor y el peso de años pasados intentando olvidar, pisó el porche de la casa heredada de su tío, una casa tan vacía como él se sentía. Bombero una vez, padre una vez, ahora simplemente un hombre y su quietud. Hasta esa primera noche en que comenzó el raspado. Al principio, lo confundió con el viento, luego con un mapache. Pero algo en ello se sentía mal, era demasiado regular, demasiado espectral. En la cuarta noche, se paró en su ventana, una taza de café frío en la mano, y observó el cobertizo. El viento soplaba con fuerza. La luna iluminaba la escarcha sobre la hierba como cenizas esparcidas. Y allí estaba de nuevo, el raspado tenue y metódico. Se amonestó a sí mismo para ignorarlo. No era asunto suyo. Nada bueno surgía jamás de viejos cobertizos y vallas rotas. Pero el sonido, le recordaba algo, un ventilador de hospital, la cadencia lenta y cansada de la vida aún no extinguida. Por la mañana, el sonido había cesado, pero la curiosidad ya se había apoderado. Walter atravesó la propiedad con paso cauteloso y un bastón que prefería no usar. Siguió el crujido de las malas hierbas cubiertas de escarcha hasta que llegó al cobertizo. Su puerta crujió más fuerte de lo que debería. Dentro, el aire estaba húmedo y frío, pesado por el olor a descomposición y óxido. Notó las marcas de garras en la tierra,
la forma en que la madera de arriba había comenzado a combarse por haber sido raspada por debajo. Y entonces vio los ojos desde debajo de las tablas. Dos orbes brillantes y vidriosos le devolvieron la mirada. Sombra no gruñó, no se movió, solo observó, desafiándolo a ver algo más que un perro, desafiándolo a recordar. Walter retrocedió, con el corazón apesadumbrado y la respiración contenida. Esa cara, algo en ella, no solo familiar, sino ligada a un recuerdo que dolía demasiado para nombrar. Por un segundo, pensó que estaba alucinando. La excavación, el silencio, los ojos, estaba el duelo comenzando a jugarle una mala pasada. O algo, alguien, finalmente había regresado. Sombra no se inmutó. Simplemente bajó la cabeza y volvió a cavar, la tierra fría volando detrás de él como si no importara cuánto tiempo tardara, porque aún no había terminado. Y Walter, de pie solo bajo la luz de la mañana, supo con una extraña certeza, él tampoco. La primera nevada de la temporada descendió como cenizas de los cielos, silenciosa, implacable y lo suficientemente gélida como para solidificar los propios pensamientos. Walter estaba sentado en su porche, envuelto en una manta que olía a leña vieja y recuerdos, mirando hacia el cobertizo como si lo desafiara a recordar algo que hacía mucho tiempo había enterrado. Y entonces, allí estaba de nuevo, el sonido, no el viento, no las ramas, sino un arañazo, constante, deliberado, como un pulso bajo las tablas del suelo. Entrecerró los ojos, el mundo contrayéndose con ellos. Esa noche, la curiosidad se transformó en determinación. Walter agarró su linterna, se puso sus botas gruesas y procedió lentamente a través del campo. Cada pisada crujía con escarcha, cada exhalación una espectral voluta de vapor. Llegó al cobertizo, el viento cortándole las mejillas, y se detuvo. Algo en este lugar tiraba de él, como una conexión con un capítulo que había concluido demasiado apresuradamente. La linterna parpadeó al entrar, el haz iluminando herramientas rotas, clavos oxidados y, finalmente, esos mismos ojos, dos brasas apagadas observándolo desde debajo de las tablas deformadas. Y esta vez, no desvió la mirada. Se arrodilló, haciendo palanca en la madera, ignorando el pinchazo en la espalda y el dolor en las rodillas. Una tabla cedió con un fuerte crujido. Debajo de ella, en una excavación poco profunda envuelta en suciedad y escarcha, yacía el perro, Sombra, tan delgado como un secreto, temblando, pero sin miedo. No salvaje, no agresivo, simplemente roto. Su pelaje estaba desgarrado. Una cicatriz atravesaba su hombro izquierdo como si alguien hubiera pasado una cuchilla al destino. Una de sus orejas se crispó. El collar en su cuello colgaba como una soga del pasado. Walter permaneció en silencio, las palabras se sentían inútiles aquí. En cambio, bajó la linterna y la dejó reposar en el suelo, permitiendo que el suave haz se asentara sobre la tierra. Sombra no se inmutó, simplemente miró fijamente. Y en esa mirada, Walter lo percibió, ese imposible y enloquecedor destello de reconocimiento, un rostro que creía que nunca volvería a contemplar, envuelto en pelaje, dolor y silencio. Más tarde esa noche, Walter regresó, trayendo un cuenco de huevos y algunas salchichas desmenuzadas. Colocó el sustento cerca de la entrada del cobertizo y se retiró, observando desde las sombras. Sombra avanzó cojeando con una cautela cultivada por años de maltrato. Olfateó, hizo una pausa y luego consumió la ofrenda como si pudiera desaparecer. Sin embargo, no huyó, ni gruñó. Permaneció cerca del cobertizo, mirando hacia la silueta de Walter como si evaluara el riesgo o recordara la confianza. Este se convirtió en su patrón. Cada noche, Walter traía algo, comida, una manta, una camisa vieja. Sombra nunca se alejaba mucho del cobertizo. No pisaba el porche, no cruzaba el límite invisible que demarcaba donde alguna vez perteneció. Sin embargo,
Dejó de cavar durante algunas noches, dejó de arañar la tierra como si ocultara respuestas. Y entonces, justo cuando Walter creía que el progreso había comenzado, Sombra regresó a la excavación y reanudó sus esfuerzos, esta vez con mayor velocidad y desesperación. Walter estaba en la ventana, con los puños apretados. ¿Para qué estaba cavando? No para escapar, ya podría haberse marchado. No por comida, ya la tenía. No, era algo enterrado, algo a lo que no había renunciado. Y entonces Walter lo comprendió como un golpe a cámara lenta en el estómago, el perro. Se parecía a Bravo, el K9 de su hijo de años atrás, el que nunca regresó del despliegue, el que su hijo Javier había entrenado, apreciado, en quien había confiado, el que desapareció el mismo día que la bandera doblada llegó a su puerta. La sola idea parecía absurda, inalcanzable. Sin embargo, Walter no podía descartarla. Había algo en esos ojos, algo que tiraba de una parte de él que había pasado años intentando olvidar. Se apartó de la ventana, con la mente dando vueltas. Y justo antes del amanecer, murmuró en voz alta, ¿eres realmente tú? Sombra no ofreció respuesta, pero mientras la primera luz atravesaba el cielo, Walter lo observó extraer algo de la tierra, un objeto pequeño y oxidado. Y en el instante en que lo vio, todo se congeló. El viento aulló esa mañana como si tuviera una confesión que hacer. Walter estaba justo dentro de su puerta trasera, con los dedos apretados fuertemente alrededor de una taza astillada, mirando a través del campo helado hacia el cobertizo. Algo había cambiado, la energía del perro, su propósito. Ya no era mera supervivencia, era una obsesión. Y entonces llegó el momento que lo detuvo todo. Sombra había dejado de cavar. Por primera vez en días, hizo una pausa, olfateó algo en la tierra y lo extrajo con cuidado. Era pequeño, metálico y cubierto de tierra. Avanzó cojeando y lo depositó suavemente justo afuera del cobertizo, como una ofrenda. Walter se acercó, su corazón latiendo sin su consentimiento. Se arrodilló, limpiando el objeto con manos temblorosas. Era una placa de identificación militar, fracturada limpiamente por la mitad, oxidada por los bordes, pero inconfundiblemente genuina. En ella había 3 letras estampadas profundamente en el metal, JR. A Walter se le oprimió la garganta. Las iniciales de su hijo, Javier Rojas. El resto de la placa estaba corroído, pero un fragmento de un número de unidad aún se adhería al borde inferior, lo suficiente como para agitar una tempestad dentro de él. No podía moverse, no podía pensar. Su mente recorrió años, colapsando el tiempo en un solo punto, el día en que 2 soldados aparecieron en su puerta con uniformes planchados, sosteniendo una bandera doblada y una expresión que lo transmitía todo sin necesidad de palabras. Habían declarado que Javier murió en una emboscada, que Bravo 7, su compañero K9, también se presumía muerto en combate. Sin restos, sin cuerpo, sin un cierre genuino, solo silencio, años de ello. Y ahora, de la tierra helada y probabilidades imposibles, una placa había surgido como un susurro de la tumba. Sombra estaba cerca, observando a Walter con esos mismos ojos, esos pozos profundos y dolorosos que parecían contener demasiadas vidas. No hubo ladrido, ni movimiento de cola, solo una mirada pesada, como si estuviera esperando que Walter comprendiera. Y Walter lo hizo. Llevó la placa adentro y la colocó junto a la única fotografía que aún conservaba enmarcada, Javier de uniforme, una mano agarrando el collar de un joven pastor alemán. Walter miró entre la foto y el perro afuera, con la respiración entrecortada. Las marcas coincidían, la cicatriz en el hombro, incluso las orejas, una ligeramente inclinada hacia adentro. No podía ser. Pero lo era. Este era Bravo 7. Sombra no había estado cavando por comida. No había estado escapando. Había estado de luto, recordando,
manteniendo vigilia en el único lugar al que regresó después de la guerra, este cobertizo, en esta tierra donde Javier alguna vez jugó de niño. Quizás lo había traído aquí una vez. Quizás el olor persistía. Quizás el recuerdo nunca se marchó. Walter regresó afuera, caminando lentamente hacia el perro, que tenía todas las razones para temer a los humanos, pero no se inmutó cuando se acercó. Se arrodilló de nuevo, más cerca esta vez, y extendió la palma, no exigiendo, solo ofreciendo. Sombra miró fijamente por un momento, luego avanzó lentamente y presionó su hocico contra la mano de Walter con la delicadeza de alguien temeroso de romper algo sagrado. Walter no habló, solo dejó caer las lágrimas, mezclándose con la tierra, la nieve y el peso de un reencuentro demasiado tiempo demorado. Pero la paz duró poco. Un sonido rasgó el aire como una cuchilla, distante pero inconfundible, disparos, lejanos, quizás desde las colinas. La temporada de caza había comenzado de nuevo. Pero Sombra lo escuchó de manera diferente. Para él, no era solo ruido, era guerra. Era el caos renacido. Su cuerpo entró en pánico, los instintos anulando todo lo demás. Salió disparado, pasando junto a Walter hacia los bosques detrás del campo, más rápido de lo que cualquier perro herido tenía derecho a moverse. Walter gritó su nombre, un nombre que no había pronunciado en voz alta en más de 7 años, Bravo. Pero Sombra se había ido, tragado por árboles y recuerdos. La tumba seguía debajo del cobertizo. La placa seguía en el bolsillo de Walter. Pero el perro había corrido de regreso a la oscuridad. Y Walter, con manos temblorosas y un fuego en el pecho que no había ardido en años, se volvió hacia su casa y agarró una linterna. No lo perdería de nuevo. Los árboles lo envolvieron por completo. Walter se abrió paso a través de la densa maleza con una determinación que hizo protestar a cada hueso de su cuerpo. El haz de la linterna temblaba con cada pisada, cortando la niebla como un instrumento desafilado. La nieve se adhería a sus botas, su aliento emergía en jadeos irregulares. No estaba seguro de su destino, solo de que avanzaba. Sombra estaba aquí en alguna parte, solo, herido y reviviendo una guerra que nunca había terminado realmente. Hizo una pausa en un claro del bosque, buscando huellas de patas. Allí, en un suave parche de nieve cerca de un tronco caído, estaba la impresión de un cuerpo. Sombra se había detenido aquí. La nieve alrededor del lugar estaba agitada, tierra, sangre y algo más, tela desmenuzada, una tira de lona, desgastada por la intemperie, apenas visible bajo el banco de nieve. Walter se arrodilló y tiró de ella para liberarla. Un morral, viejo, descolorido. La correa estaba deshilachada como si hubiera sido masticada o rota, y la hebilla se había oxidado casi por completo. Con sus guantes, los dedos entumeciéndose, Walter forcejeó con el cierre. Se abrió de golpe con un chasquido quebradizo, y dentro, doblada pero dañada por el agua, había una fotografía. La extrajo lentamente, temeroso de que pudiera desmoronarse en sus manos. La imagen, aunque estropeada por el tiempo, era inconfundible: Javier, de uniforme, luciendo esa característica media sonrisa que siempre usaba cuando fingía indiferencia. A su lado, arrodillado en posición de firmes, estaba Bravo, la misma cicatriz, los mismos ojos, la misma lealtad preservada en película. Walter se dejó caer sobre el tronco, agarrando la fotografía como si fuera su única ancla. No había encontrado esta imagen antes, no estaba entre las posesiones de Javier de vueltas del extranjero. Entonces, ¿por qué estaba enterrada aquí? Y entonces se dio cuenta: Sombra la había enterrado, o quizás la había desenterrado. Un sonido a lo lejos lo devolvió bruscamente al presente, un susurro, un gemido bajo y entrecortado. Walter se levantó rápidamente, persiguiendo el ruido hasta que el haz de la linterna captó 2 ojos luminosos debajo de un pino astillado. Sombra yacía acurrucado,
con el cuerpo presionado contra las raíces, una pata levantada y sangrando por algo afilado. No hizo ningún intento de huir, simplemente levantó la vista, su cuerpo sucumbiendo al agotamiento, pero su espíritu aferrándose por un simple hilo. Walter corrió a su lado y se arrodilló, la nieve quemándole los vaqueros. Tranquilo, muchacho. Tranquilo. Sombra gimió de nuevo, presionando la cabeza contra el pecho de Walter. Walter lo envolvió en sus brazos, torpe e inseguro, como si intentara aferrarse al tiempo mismo. Regresaste. Realmente regresaste, susurró, las palabras ahogándosele en la garganta. Y entonces, un cambio. La cola de Sombra, quieta e inerte todos estos días, dio un meneo lento y diminuto, apenas perceptible, pero era algo, una señal, un mensaje. Walter miró la pata sangrante, una trampa de caza, y no una humanitaria, oxidada, dentada, probablemente ilícita. Alguien aquí la había colocado, y Sombra había caminado directamente hacia ella. Sin embargo, había persistido. Sin embargo, había llevado la fotografía. Sin embargo, se había esforzado por encontrar el camino de regreso. Era lealtad en su forma más pura y desgarradora. Walter liberó la pata de la trampa, envolviéndola en su bufanda. Sombra gimió una vez más, pero no se resistió, simplemente le permitió hacerlo, le permitió cuidarlo, le permitió ayudarlo. Con el morral colgado del hombro y Sombra cunado contra su costado, Walter comenzó el arduo viaje de regreso. Cada paso era más desafiante que el anterior. La nieve se profundizó, el cielo se oscureció, pero se movieron juntos. A mitad del bosque, Walter lo sintió, un calor en el pecho que no había experimentado en años, un propósito que no se sentía como una penitencia, una segunda oportunidad. Miró al perro, este superviviente maltratado que se negaba a renunciar al pasado. Vamos a casa, Bravo. Debería haber concluido. La trampa había sido desarmada. El morral recuperado. La fotografía colocada en manos temblorosas. Sombra debería haber estado en camino a la recuperación. Sin embargo, el destino tiene una forma de desafiar incluso a aquellos que ya han soportado lo inimaginable. Y ese desafío llegó más rápido de lo que nadie podría haber previsto. Horas después de que Walter llevara a Sombra a casa y envolviera su pata herida en gasa tibia, el cielo se rasgó de nuevo. No con nieve, sino con sonido, agudo, repentino. La reverberación de un disparo distante rodó por las colinas como un trueno en un campo de batalla. No estaba próximo, pero fue suficiente. Suficiente para reactivar cualquier recuerdo que estuviera profundamente incrustado en la psique de Sombra. El temblor comenzó en su pata trasera, luego recorrió todo su cuerpo. Sus orejas se aplanaron, su respiración cambió, y antes de que Walter pudiera intervenir, Sombra salió disparado, no por miedo, sino por instinto. Corrió como un soldado despertando de un sueño a una pesadilla. Walter gritó, dejando caer la tetera que acababa de llenar, y salió cojeando por la puerta, su corazón latiendo tan violentamente que amortiguaba su oído. ¡Bravo! Sombra. Ninguna respuesta, solo el crujido menguante de la nieve bajo patas desesperadas. Y así de simple, Walter se encontró de nuevo en esa misma posición impotente, la misma que ocupó años atrás cuando un golpe en la puerta le informó que su hijo nunca regresaría. Solo que esta vez, algo dentro de él se resistió ferozmente. No otra vez. No esta vez. Agarró la linterna, se puso el mismo abrigo que había usado cuando rescataba personas de edificios en llamas durante sus días de bombero, y lo persiguió. El frío era penetrante, quemándole la garganta, pero Walter no se detuvo, no podía. Cada chasquido de una ramita o parpadeo de movimiento enviaba adrenalina corriendo por venas que no habían pulsado con tanta intensidad en años. Su bastón se hundía en la nieve con cada paso, pero no lo impedía, si acaso,
proporcionaba un ritmo a su urgencia. Localizó la primera señal del rastro de sombra cerca del lindero norte del bosque, una franja de nieve revuelta que conducía a una maleza más densa, luego sangre, simples gotas al principio, carmesí contra blanco, como signos de puntuación en una narración que se negaba a concluir. El corazón de Walter se hundió, pero siguió adelante. Los árboles se volvieron más espesos, las ramas arañando su abrigo. La linterna parpadeó con cada sacudida, pero no retrocedió. No cuando lo escuchó, un gruñido bajo y dolorido. Walter giró bruscamente, dirigiendo la luz hacia el sonido. Allí, encajado debajo de un pino caído, medio enterrado en escarcha y pánico, estaba Sombra, una pata doblada de forma antinatural, su cuerpo temblando. Intentaba moverse pero no podía. La pata que acababa de comenzar a sanar estaba desgarrada de nuevo, la trampa había infligido más daño de lo que habían imaginado, quizás un desgarro muscular, quizás algo más grave. Su aliento llegaba en jadeos cortos y ásperos. Walter no habló de inmediato. Se arrodilló, ignorando el fuego en sus rodillas, y extendió la mano lentamente. Encontraste el camino de regreso una vez. No te dejaré ir de nuevo. Sombra no se resistió. Presionó la cabeza contra el pecho de Walter como si fuera el único santuario en el mundo. Y por un momento, hombre y perro permanecieron así. En la oscuridad, envueltos por el frío y el silencio y todo lo que ambos habían perdido. Pero no podían quedarse allí. Walter se quitó el abrigo, lo envolvió firmemente alrededor del cuerpo de Sombra y comenzó a apartar ramas del pino caído. Cada movimiento era agonizante, cada respiración se sentía prestada. Pero paso a paso doloroso, liberó a Sombra. Se movieron lentamente, Walter medio cargando, medio sosteniendo el peso del perro que una vez había sobrevivido a un campo de batalla, una traición y años solo en la naturaleza. El viaje de regreso pareció de millas, pero juntos lo lograron, desplomándose a pocos metros de los escalones de la cabaña. La voz de Walter era apenas un susurro: «Ayuda, por favor». Y el universo, por una vez, respondió. Un quitanieves coronó la colina justo cuando Walter perdía el conocimiento, sus luces cortando el gris matutino como un faro en la tormenta. Dentro estaba Francisco Herrera, el antiguo compañero de bomberos de Walter, jubilado pero aún vigilando los caminos secundarios. Francisco saltó, vio las figuras arrugadas en la nieve y corrió hacia ellas. «Walter. Dios mío, ¿qué demonios pasó?» Walter apenas podía levantar la cabeza. «El perro, llévalo al veterinario, por favor». Francisco no hizo preguntas. Simplemente recogió a Sombra, lo acostó en la caja de la camioneta y ayudó a Walter a subir a la cabina. Mientras se alejaban a toda velocidad hacia el pueblo, Walter agarró la foto que había metido en el bolsillo de su abrigo, Javier y Bravo, uno al lado del otro, congelados en el tiempo. Susurró al viento: «Regresó a casa, pero aún no está a salvo». El viejo vehículo retumbaba a través de la niebla de la madrugada como si portara una revelación urgente. Francisco conducía con ambas manos aferradas al volante, su mirada alternando entre el espejo retrovisor y el camino por delante. En el asiento trasero, Walter se apoyaba contra la ventanilla, con el abrigo empapado, los labios pálidos y el corazón latiendo con el tipo de pánico que solo una pérdida subsiguiente puede evocar. Y a su lado, envuelto en una manta de franela y apenas respirando, estaba Sombra. Sus ojos parpadeaban abiertos periódicamente, lo justo para mirar a Walter, para asegurarle su continua presencia. Pero el color de sus encías, el lento ritmo de su pecho, todo señalaba una urgencia crítica. Walter se aferraba al morral como un flotador, la fotografía de su hijo y Bravo apretada contra su pecho. No pronunció palabras, no ofreció plegarias, simplemente miró fijamente a Sombra y susurró: «No me hagas enterrarlos a los dos». Cuando derraparon en el estacionamiento de la clínica veterinaria del Dr. Martín Cuéllar,
el sol apenas había coronado las montañas. Walter y Francisco corrieron hacia la puerta, con Sombra lacio entre ellos, la campana sobre la entrada sonando como una alarma de incendios. Martín ya estaba presente, madrugador, veterinario militar retirado y la única persona en el pueblo en quien Walter confiaba para algo tan delicado. ¿Qué ocurrió?, inquirió Martín mientras dejaba caer su café y despejaba la mesa de examen en segundos. Trampa, gruñó Francisco. Ha estado cojeando durante días. Luego se abrió de nuevo. Perdió una cantidad significativa de sangre. Martín asintió y se arremangó. Súbanlo aquí ahora. Mientras levantaban a Sombra sobre la mesa, Walter colocó la placa de identificación del perro en el mostrador. Las manos de Martín se congelaron a medio movimiento. Miró fijamente las letras. «¿Es este?». Walter asintió levemente. «Es él. Es Bravo 7». Martín parpadeó con fuerza y luego comenzó su trabajo: fluidos intravenosos, inyecciones, vendas esterilizadas. Se movía como alguien cuyas manos habían realizado esta tarea demasiadas veces antes, pero nunca para un perro como este. Sombra no gimió, no gruñó, simplemente yacía allí, confiando, como si supiera que este no era el final. Pero entonces Martín retiró la gasa vieja. Su expresión cambió. «Esta pata está peor de lo que pensaba», dijo. «Daño en los ligamentos, infección comenzando. También tiene una cicatriz de bala debajo del hombro. Vieja». El informe de Kandahar decía que Bravo 7 recibió metralla. Esto coincide. Walter se agarró al mostrador. «¿Puede salvarlo?». Martín no respondió de inmediato. Miró al perro, este guerrero, este fantasma, y asintió lentamente. «No voy a dejar que caiga después de sobrevivir a todo eso». Pasaron las horas. Francisco se quedó, trajo más café, no dijo nada. Walter estaba sentado en la sala de espera, su pulgar frotando el borde de la placa de identificación como si fuera una piedra de preocupación. Su mente nadaba con recuerdos, Javier enseñándole a Bravo señales con las manos en el patio trasero, el día en que llegó la carta, el silencio que siguió. Y ahora esto, la oportunidad de salvar lo poco que quedaba, no solo de su hijo, sino de sí mismo. Finalmente, Martín salió de la sala de examen. Está estable. Aún no está fuera de peligro, pero ese perro, soltó un suspiro. Está hecho de algo más fuerte que la mayoría de los hombres. Walter se levantó, sus piernas casi cediendo. ¿Puedo verlo? Martín asintió. Está despierto, apenas, pero te está buscando. Walter entró. Allí, sobre la cama acolchada, estaba Sombra, envuelto en vendas frescas, un goteo intravenoso en su pata delantera, los ojos apenas abiertos. Pero lo vieron. Lo reconocieron. Y cuando Walter se arrodilló a su lado, el perro hizo algo que no había hecho desde que regresó, lamió la mano de Walter, no por instinto, sino por gratitud. Walter ya no pudo contenerlo. La presa dentro de él finalmente cedió. Las lágrimas corrían por sus mejillas, sobre la manta, sobre el pelaje de Sombra. Llegaste a casa. Realmente lo lograste. Sombra suspiró en voz baja y apoyó la cabeza contra el brazo de Walter. Y por primera vez en años, Walter Rojas no se sintió como un hombre atormentado por lo que había perdido. Se sintió como un hombre finalmente aferrándose a lo que aún tenía. Sombra regresó a casa con una cojera, una zona afeitada en la pata por el procedimiento médico y una lista de instrucciones más larga que la lista de la compra de Walter. Sin embargo, lo que realmente importaba no estaba contenido en los documentos, estaba en la forma en que inspeccionaba la cabaña, como si hubiera estado allí anteriormente, como si finalmente estuviera seguro. Walter extendió una vieja manta de lana junto a la chimenea.
Añadió una segunda por si acaso, luego deslizó un cuenco de caldo que olía a paciencia y sal. Sombra no se apresuró a comer. Se acomodó con un gruñido, extendió las patas con cautela y cerró los ojos, no de dolor, sino de alivio. La casa se transformó con su presencia. El silencio que antes se sentía opresivo se volvió reconfortante. El espacio que antes resonaba ahora parecía respirar. Walter se encontró conversando de nuevo, no con personas, aún no estaba preparado para eso, sino con Sombra, sobre cualquier cosa y todo, sobre anécdotas del cuartel de bomberos, su primer automóvil, la vez que olvidó su aniversario de bodas y terminó comprando una tostadora como ofrenda de paz. Sombra escuchaba a la manera de los perros, como si cada palabra fuera sacrosanta. Los días se convirtieron en semanas. Las mañanas comenzaban con medicación. Las tardes eran tranquilos paseos justo más allá del porche, donde Sombra podía sentarse y sentir la brisa. Walter comenzó a leer en voz alta del viejo diario de Javier, páginas llenas de pensamientos y lecciones garabateadas entre tormentas de arena y disparos. Sombra inclinaba la cabeza cada vez que oía el nombre de Javier, como si las palabras aún tuvieran un significado profundo y arraigado para él. Sanar no se trataba simplemente de reparar huesos, se trataba de reconstruir la confianza, un momento amable a la vez. Una tarde, llamaron a la puerta. Era Martín, el veterinario, con una pequeña bolsa de medicamentos de seguimiento y una sonrisa curiosa. Detrás de él estaban una mujer y su hija, ambas habían oído la historia. Walter dudó, no le gustaban las visitas. Pero Sombra lo sorprendió. En el momento en que la niña se arrodilló, Sombra avanzó lentamente, con delicadeza, y apoyó la cabeza en su regazo. Ella rió. Su madre jadeó. Y Walter, bueno, no dijo mucho. Pero cuando la niña comentó, parece un héroe, sonrió más ampliamente de lo que lo había hecho en una década. La voz se corrió. La gente comenzó a dejar notas en el porche, pequeñas golosinas. Tarjetas, incluso dibujos de escolares que representaban a Sombra con una capa. Walter los sujetó en el refrigerador. Era absurdo, y significaba todo. Pero la transformación más significativa ocurrió una mañana nevada. Sombra se paró en la puerta trasera y rascó la madera. Walter la abrió, anticipando un estiramiento, un olfateo, quizás una rápida salida al exterior. Pero Sombra no se movió mucho. Cojeó hacia el cobertizo, ese viejo y desvencijado cobertizo. Hizo una pausa en el umbral, luego se giró y miró a Walter. Así que Walter lo siguió. Entraron, uno al lado del otro. Sombra caminó hasta la tierra y rascó suavemente, no para cavar, sino como si estuviera diciendo adiós. Walter permaneció en silencio, permitiendo que sucediera. Luego Sombra retrocedió, se sentó a su lado y simplemente miró fijamente. No más necesidad de cavar. No más tumbas que descubrir. Lo que sea que hubiera regresado a buscar, lo había encontrado. Esa noche, Sombra durmió acurrucado junto al fuego, sin temblar, sin gemir, simplemente quieto, pacífico. Y Walter, sentado en su sillón con una taza de café y el diario de Javier en su regazo, miró y susurró, «Lo trajiste a casa, ¿verdad?» Sombra no se movió, pero no necesitaba hacerlo, porque a veces las respuestas más resonantes llegan en las habitaciones más silenciosas. La nieve había comenzado a retroceder para cuando Walter cogió el martillo. La primavera aún no había llegado del todo, pero el suelo ya no estaba congelado. El frío aún persistía por las mañanas, pero ahora había luz solar, más larga, más cálida, más indulgente. Walter estaba detrás del viejo cobertizo, el mismo lugar que una vez había resonado con excavaciones desesperadas. Y ahora, albergaba algo mucho más sereno, paz. Con manos cuidadosas, clavó un poste en la tierra junto al lugar donde Sombra una vez había arañado en busca de significado. En ese poste,
fijó una placa tallada a mano, lijada y teñida con afecto, sus letras profundamente grabadas en la madera, para Javier Rojas y Bravo 7, unidos por el honor, vinculados por el amor. Sombra estaba sentado unos pasos más atrás, observando. Su pata en curación estaba vendada, pero ahora se movía con mayor fuerza, con más propósito. Y mientras Walter retrocedía para admirar el marcador, Sombra avanzó cojeando y se tumbó a sus pies, apoyando la barbilla en la tierra como si la tarea finalmente estuviera completa. Permanecieron así durante un tiempo considerable, hombre y perro, ambos en silencio, ambos transformados. Aquella tumba no había albergado un cuerpo, había albergado algo más, memoria, pérdida, amor, deber y, ahora, finalmente, cierre. De vuelta en el pueblo, la gente había comenzado a llamar a Sombra un milagro. Los niños de la escuela local enviaban dibujos de lechos con ceras. Un niño incluso había compuesto un poema titulado, El perro que regresó. Walter lo guardó todo. No era dado a la atención, pero esta historia ya no le pertenecía únicamente a él, pertenecía a cada individuo que alguna vez había perdido algo que creía que nunca volvería a encontrar. Unas semanas después, Walter y Sombra comenzaron a visitar el centro local de veteranos todos los jueves por la tarde. No iban a curar a otros, simplemente se sentaban allí juntos mientras otros hablaban, o no. Sombra empujaba las manos de hombres que no habían hablado en años. Descansaba junto a mujeres que llevaban fotografías en sus carteras que ya no soportaban mirar. Y de alguna manera, ese perro, con cicatrices, firme, silencioso, hizo más bien que 1000 conversaciones. Un día, un hombre le preguntó a Walter, ¿por qué todavía lo llamas Bravo? Walter miró al pastor alemán acurrucado a sus pies. Porque todavía responde a él. La vida hogareña se asentó en algo parecido a la normalidad. Las mañanas comenzaban con café fresco y el diario de Javier, que Walter ahora leía en voz alta. Sombra escuchaba como si entendiera cada palabra. Por las tardes, se sentaban en el porche, Walter tarareando canciones de sus días en el cuartel de bomberos mientras Sombra yacía a sus pies, su cola golpeando suavemente al ritmo. Una noche después de la cena, Sombra se levantó y caminó hacia la puerta trasera, no con urgencia, sino con intención. Walter lo siguió, agarrando su abrigo. Caminaron lentamente hasta el cobertizo por última vez. Sombra rodeó el marcador de la tumba, luego se acostó a su lado, no con pena, sino con reverencia. Miró a Walter una vez, luego apoyó la cabeza en sus patas. Walter no dijo una palabra, simplemente se sentó a su lado en la hierba, con la espalda apoyada contra el poste. Permanecieron así hasta que las estrellas parpadearon despiertas. En esa quietud, algo cambió, no ruidosamente, no dramáticamente, simplemente se asentó. Sombra finalmente se levantó, se estiró y empujó la rodilla de Walter con el hocico. Luego regresaron juntos a la casa, uno al lado del otro. Esa noche, Walter durmió con la chimenea baja, y Sombra se acurrucó en su lugar habitual. Sin pesadillas, sin excavaciones, solo el suave crepitar de los leños y la respiración constante de dos almas que finalmente habían llegado a casa. Y en el silencio entre las llamas, las páginas del diario y el latido de un perro una vez perdido en la guerra, una verdad se asentó en el aire como ceniza cayendo. Algunos héroes no regresan a aplausos o medallas. Algunos simplemente encuentran el camino de regreso a través de la nieve, llevando pedazos del pasado, y nos dan una última oportunidad para hacer las paces.